Los jóvenes dominicanos enfrentan la dura realidad al tratar de insertarse al mercado laboral con niveles insuficientes de capacitación, orientación y trabajo decente. El desempleo juvenil, particularmente cuando se encuentra vinculado a situaciones de pobreza y de exclusión social, es uno de los problemas más importantes de nuestra sociedad. Los jóvenes en condición de vulnerabilidad presentan muchas más dificultades para obtener empleo, mencionado anteriormente, las exigencias de niveles académicos, las competencias, el requerimiento de habilidades tecnológicas limitan el acceso a esta población. Es probable que la mayoría de espectadores adultos hayan tenido complicaciones en su juventud o inicios para ingresar al sector laboral, por sus diversas razones, algunas de las cuales no tuvieron a su alcance en sus comienzos, como lo es la tan solicitada experiencia laboral. Ahora bien, ¿qué tan importante es que un joven comience a trabajar desde temprano? Según psicólogos, el trabajo ayuda a los jóvenes a desarrollar una mayor mentalidad crítica para los negocios y el desenvolvimiento laboral, el cual lo ayudará en el futuro hasta crear su propia empresa. La esclavitud y la guerra fue el primer tipo de trabajo forzado en los jóvenes de la antigüedad. Luego fue evolucionando a la servidumbre, dando paso al sistema corporativo, donde los aristócratas tomaron mayor parte del control, aprovechándose de la clase obrera, que eran personas que apenas si tenían estudios y eran provenientes del campo. De ahí pasamos a la actualidad, donde aún vemos muchos casos de rechazo a los jóvenes, incluso con educación superior en el ámbito laboral, por la razón de que no están capacitados para trabajar. Pero la pregunta que se hacen los jóvenes de hoy en día es, ¿cómo pueden obtener experiencia si desde pequeños nunca fueron capacitados para suplir la demanda laboral? Por eso, veremos cuáles son las dificultades de un joven dominicano para ingresar al sector laboral. En la actualidad, una gran cantidad de jóvenes egresan de universidades e institutos con altas expectativas a nivel laboral, y es que, luego de algunos años de estudios, su principal objetivo es poder ingresar al mercado laboral y generar oportunidades que les permitan obtener una retribución económica y un aporte en su desarrollo profesional. Los principales obstáculos que enfrenta un joven a la hora de conseguir su primer empleo son: Número 1. Experiencia laboral. Como un punto de inicio, cuando un joven egresa de un centro de estudios, podría no contar con experiencia laboral previa y, al presentarse a una entrevista o convocatoria, compite con otros jóvenes que posiblemente sí tengan, lo que lo hace un candidato menos elegible para el puesto. En este sentido, es importante que el recién egresado pueda elaborar un interesante currículum vitae, resaltando no solo los talleres o cursos tomados en la universidad o instituto, sino también destacando sus logros académicos y aptitudes, como el rápido aprendizaje, trabajo en equipo, capacidad para solucionar problemas, entre otros. Número 2. Capacitación constante. Para poder resaltar en el mercado laboral, es importante no descartar ninguna forma de adquirir conocimiento, el cual nos seguirá abriendo puertas si nos capacitamos constantemente. Es decir, es importante no dejar de informarse y actualizarse respecto de las últimas tendencias de la especialidad que desempeña. De igual forma, los jóvenes deben buscar involucrarse en el ambiente laboral, sin estar ajenos a los medios de acceso y la utilización de la información, buscando actualizar sus conocimientos de forma que no se queden estancados y obsoletos a largo plazo. Número 3. Salarios variables en el mercado. En este punto, un factor a considerar es el sueldo que los jóvenes reciben cuando se incorporan al mundo laboral. Aquí, los nuevos trabajadores deben tener en cuenta que el sueldo a recibir no necesariamente será de un monto considerable. Todo dependerá siempre del puesto al que se aplique y a la actividad en la que se especialice la empresa. Muchos gerentes o directivos suelen aprovechar el hecho de que los jóvenes buscan experiencia laboral para poder crecer, por lo que tomarán ventaja de esto para pagarles un sueldo deplorable, insistiendo en que les pagan con experiencia. Ofertas como estas deben ser declinadas instantáneamente, pues por más inexperto que sea, su trabajo debe ser pagado como es debido legalmente.
llega un momento en el que la mayoría de nosotros nos preguntamos si es más conveniente continuar con nuestra formación académica o dar nuestros primeros pasos para insertarnos en el mundo laboral. Es habitual escuchar que a mayor formación, mayor progreso laboral, pero también llegan a nuestros oídos comentarios sobre directivos y gerentes de importantes empresas que no poseen títulos universitarios para cubrir los puestos que ocupan, lo que nos hace preguntarnos: ¿es conveniente invertir tiempo y dinero en nuestra educación? ¿O es preferible adquirir experiencia laboral hasta conseguir la vacante que deseamos ocupar? Tanto los educadores como el sector empresarial dominicano tienen la tarea de, primero, orientar el currículo académico a las exigencias que el mercado tiene, y segundo, crear programas donde los jóvenes puedan tener oportunidades de inserción laboral para poder desarrollar las habilidades adquiridas dentro del sistema educativo. Para tener una visión más realista sobre esta problemática, nuestro equipo ha entrevistado a unos cuantos jóvenes primerizos en el ámbito laboral y adultos que ya tienen experiencia y han logrado prosperar en su área, de forma que nos compartan cómo ven esta situación en la actualidad, sus experiencias, tales como fueron sus inicios, cómo están actualmente y qué creen que depara para las generaciones futuras. Ok, buenos días, mi nombre es Elvis Argenis. Nací aquí en la ciudad de Puerto Plata, actualmente resido en el barrio de Villa Progreso, tengo 23 años. Soy graduado de bachiller, también he hecho diversos cursos como entre ellos turismo y, como ya anteriormente, también me gradué de lo que es el idioma inglés. Mi nombre es Paola, tengo 36 años, trabajo como diseñadora gráfica en una industria gráfica que es el negocio familiar. Bueno, estudié, porque me preguntaste mi formación académica, estudié como licenciada en contabilidad en la Universidad OIM, como también hice algunos cursos técnicos en Infotel, ya como servicio al cliente, contabilidad, entre otros. Mi nombre es José Manuel Rodríguez, tengo 54 años de edad y estudié Administración de Empresas Turísticas. Actualmente trabajo en Delta Airlines como gerente operacional en Santiago. Mi nombre es Narda Santana, tengo 51 años, estudié Administración de Empresas en la Universidad UTESA y actualmente me dedico a administradora de empresa en la empresa Cajuna Beach Resort. Hace muchos años, por supuesto, de esto, recuerdo siendo bien jovencito, unos 18, 19 años aproximadamente, empecé a trabajar en Playa Dorada Hotel como recepcionista. Requisito que solamente se necesitaba en ese entonces saber inglés. Yo sabía inglés, había estudiado en Modern American School inglés y cuando me entrevisté con el gerente me aceptó. Ahí duré unos años. Después de esta experiencia en varios hoteles, como supervisor, gerente de recepción, pasé a trabajar en el Aeropuerto Internacional de Puerto Plata, en una línea aérea. Ahí empezó mi trabajo como agente de servicio en línea aérea, varias líneas aéreas, hasta caer en Delta Airlines como supervisor de la línea aérea, y actualmente soy gerente operacional en Santiago. Primero quiero hacer una pequeña introducción de lo que yo trabajaba, de lo que comencé a trabajar. Mi primer trabajo fue como guía transferista en una compañía de excursiones, se le puede decir. Básicamente yo lo que hacía era ir a los hoteles en un safari, recogía a los clientes o extranjeros y los llevaba a sus respectivas actividades. Mi experiencia fue cuando empecé a trabajar, se me complicó un poco porque había muchas cosas que no sabía, tuve que ir aprendiendo solo, ya que tuve también que durar 3 días trabajé 3 días sin pago, o sea, tomándolo como training. Entonces hubieron cosas que se me dificultaron, que a través del tiempo pude superar, pude aprender. Actualmente trabajo en un call center, trabajo desde la casa, afortunadamente. Ese trabajo lo conseguí
gracias a un amigo mío que también trabaja lo mismo y me ofreció ese empleo, ya que actualmente, o sea, anteriormente estaba desempleado, pero al yo saber inglés y el amigo mío también necesitaba, tenía un puesto para una persona, él me contactó y ahí duré un poquito más de tiempo pues, tomando training, porque es algo muy complicado, o sea, es un cambio del cielo a la tierra con lo que hacía y con lo que estoy haciendo ahora, pero gracias a Dios también me va bien en este trabajo. Mi primera experiencia fue en el negocio familiar, como siempre. Luego yo me quise independizar y me fui a lo que es a los centros clínicos. Ahí yo trabajé en laboratorio, facturación, contabilidad, administración, entre otros. También trabajé como ejecutiva de negocio en otra empresa. El consejo principal es estudiar. Tienen que hacer esfuerzo por terminar su bachillerato y los que tienen la oportunidad de estudiar a nivel profesional, terminar una carrera profesional, mucho mejor. De lo contrario, si no tienen la oportunidad, por la razón X, es bueno que vayan a Infotep, hagan cursos académicos, cursos técnicos y que se formen académicamente, que hagan cursos técnicos para que esto le ayude entonces y tengan un currículo para poder conseguir mejores oportunidades de trabajo. Ha crecido muchísima la población y se ha visto las empresas obligadas en querer técnicos o ya profesionales. Mi consejo es que sigan esforzándose el que quiere, y si quiere estudiar a nivel profesional y ir a la universidad es mucho mejor. El que no tenga la oportunidad, entonces sí hacer cursos técnicos. Infotep está ofreciendo muchos cursos técnicos y que le ayudan muchísimo. Hay muchos jóvenes en empresas que han venido de Infotep y de otras empresas, de otras instituciones que ayudan a la formación de jóvenes. Así que ese es uno de mis consejos, que ellos les pongan las ganas, que sigan, que estudien, que se esfuercen con sacrificio y que se alejen de la delincuencia, se alejen de las malas conductas que hay ahora mismo en la actualidad. Que no se desesperen, que no se desanimen, porque no todo es color de rosa, y que luchen hasta conseguir. Bueno, mi consejo es que se esfuercen, que estudien, que se sacrifiquen, que perseveran, porque realmente tenemos que, todo para poder conseguir algo en la vida es con sacrificio. Si ellos quieren conseguir trabajo, tienen que esforzarse, tienen que estudiar, tienen que sacrificarse para seguir adelante. Bueno, te voy a responder esas dos preguntas en una sola. Lo primero que deben de hacer es prepararse totalmente, educarse, tener educación, dedicación y sobre todo siempre hay un lema que mi padre siempre lo ha dicho, que en la vida todo es dedicación y sacrificio. Mi consejo es que se preparen bien. No es bueno desesperarse ni adelantársele al tiempo, ya que todo va de acuerdo al tiempo de Dios. Lo único que les recomiendo es que se preparen bien, como les dije, de acuerdo al área donde quieran trabajar. Edúquense bien, lean mucho y trabajen duro, y cuando tengan la posibilidad de demostrar de que son capaces, den no el 100, sino el 200%. Para mejorar esos problemas en largo plazo, es importante saber que las empresas viven en constante cambio y el auge de la tecnología ha demandado mejores niveles de capacitación, de los cuales el sistema educativo debe abarcar. La creación de nuevos empleos dependerá de políticas orientadas a generar un crecimiento económico sostenible, proporcionando así mejores condiciones de vida para los jóvenes, especialmente aquellos en pobreza. Un profesional con título universitario y experiencia de campo conseguirá el puesto que desea ocupar con más facilidad, ya que estará preparado para insertarse de lleno en el mundo laboral. Años atrás, cuando el mercado laboral no era tan competitivo,
un título universitario era suficiente para conseguir un puesto jerárquico en una importante empresa. En la actualidad ya no es suficiente y los empleadores buscan personas más preparadas y versátiles, por lo cual actualizarnos, realizar posgrados y poseer conocimientos variados nos destaca por sobre los demás postulantes. Lo ideal sería saber distribuir los tiempos, de manera que nos permita estudiar y conseguir un trabajo de medio tiempo en el área en la que queramos especializarnos, para así ir adquiriendo experiencia laboral.